Bueno, bienvenidos a todo el mundo a su canal del Instituto Rushdoony. Bienvenidos a este segmento que es el tema libre con el hermano Yusef y cualquiera de los hermanos que también se una. El hermano Luis también estaba por ahí. Y pues vamos a estar tocando algunos temas libres. En esta ocasión yo quiero tocar el tema de la escuela versus o contrastado con educación. Hermano, yo cuando he leído las expresiones de Rushdoony, y me puedo equivocar, a veces he entendido que él usa el término escuela como uno de las esferas de gobierno. Pero yo me preguntaba si esto es una institución o si él está hablando de la educación versus la escuela. Me gustaría que hiciéramos una aclaración sobre qué es escuela, qué es institución y qué es educación. Así que, hermano, lo dejo ahí. Si usted necesita que le aclare más, me avisa. Claro, hay que entender que todo orden social, yo voy a ir más atrás para poder llegar a responder ese particular, o sea, me voy a ir a lo general para llegar a lo particular. Eh, todo orden social, toda, a ver, la nación, que es un orden social, ¿no? La nación, entendida como se entendió siempre hasta el surgir del positivismo moderno, del positivismo jurídico, el positivismo legal, o sea, positivismo científico, etcétera, todos esos positivismos. Con positivismo queremos referirnos a que el hombre construye su mundo, ¿no? En total, ¿no? Él es el arquitecto del mundo. Antes de esa visión moderna que tenemos, la nación no se refería a un territorio como tal, como lo vemos hoy en día, ¿no? Que hoy en día las naciones modernas, la nación es el territorio y todos los que habitan en ese territorio, ¿no? De manera, digamos, extensa en el tiempo y son ciudadanos, ¿no? Que se han tomado, han sacado un carnet de identidad o una cédula, etcétera, ¿no? Están registrados en el registro civil del Estado. Antes de que tuviéramos esta idea, la nación era identificada por la fe de aquella, de las personas, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Biblia se nos dice que nosotros los cristianos somos una nación, y ningún cristiano tuvo en aquel tiempo, en el tiempo de los escritores del Nuevo Testamento, nunca nadie puso una queja de decir, oye, ¿qué es esto de que somos nación si no tenemos un territorio? ¿No? No tenemos una tierra, porque el énfasis en el sentido de nación estaba en la fe, en la identidad, ¿no? En la fe que se tenía, ¿no? En la religión. El mismo Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano que estaba en todo el mundo, reclamaba el mundo para sí mismo, ¿no? Y los romanos eran los ciudadanos de Roma, pero no eran los que vivían en Roma, sino los que tenían una ciudadanía a la que pertenecían a ese reino, digamos, ¿no? Pero no necesariamente que vivían en Roma. Entonces, la identidad siempre fue religiosa, siempre fue conforme a una cosmovisión. ¿A qué quiero llegar con esto? Que las instituciones de una nación sirven a esa religión, ¿no? Y por tanto su vida, su estructura, su forma, todas están pensadas en esa fe, ¿entiendes? Por eso es que hablamos de derecho romano y lo distinguimos del derecho griego y lo distinguimos del derecho bíblico, ¿no? Porque son concepciones de una cosmovisión, de una religión, ¿verdad? Como cristianos sabemos y declaramos que todo eso eran puros inventos y puros mitos, no más que solamente el verdadero derecho del bíblico, ¿verdad? Entonces, hay que hacer esa distinción, ¿ya? Es necesario. Y para poder responder a su pregunta acerca de las instituciones, entonces, entendiendo esta distinción, claro, las instituciones, dependiendo del orden social o de la nación, van a diferir, ¿verdad? En nuestros órdenes actuales, en las naciones actuales que tienen una fe, esto es, en el humanismo, ¿no? Con su estado hegeliano y toda la religiosidad humanista, la educación es una institución positiva, ¿no? Que tiene que ver con una estructura, edificio, una burocracia, un control curricular por parte del Estado, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero desde la perspectiva de Rushduni, ¿no? Que es la teísta, la cristiana, la educación es una institución que no es positiva en el sentido de que cuando Rushduni habla de la escuela, habla de la educación, no está hablando de un colegio particular, un edificio, una burocracia, no necesariamente, sino que él está basándose en la institución de la educación, que la podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Que se nos ordena a enseñar a nuestros hijos. Esa es la institución de la educación en sí, ¿no? Y esa institución puede, los cristianos, la nación cristiana, pueden servirse de ciertos medios para llevarla a cabo, para desarrollarla, que serían, por ejemplo, escuelas, universidades, institutos, etcétera. Esto mismo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Distintos medios. Pero esos medios no deben ser confundidos con la institución de la educación. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hoy en día los cristianos que han sido en su mente, y yo el primero, por supuesto, de esto nos estamos tratando de ir quitando, hemos sido contaminados con este positivismo, esta visión positivista. Es común decir que Dios ha dado 3 instituciones básicas para nuestra sociedad: el Estado, la Iglesia y la familia. Pero la familia está abajo, ¿no? Y el Estado la protege y la Iglesia también. ¿Me entiendes? No es así. No es así. La familia es una institución totalmente independiente de las demás instituciones, ¿no? No tiene, digamos, no tiene que rendirle cuentas al Estado, ni tiene que rendirle cuentas a una supuesta institución eclesiástica, ¿no? Eh, lo mismo, volvemos, la concepción que tenemos de iglesia también es positivista, es la idea de una organización, de un edificio, ¿no? Cuando queremos ilustrar, por ejemplo, en un dibujo, en una imagen, iglesia, hacemos un edificio, ¿verdad? Y hacemos lo mismo que hacen los paganos con respecto al concepto de nación positivista. Hacen un mapa y cortan las fronteras, esas fronteras totalmente, totalmente artificiales. Entonces, hacemos uso de esas tecnologías que no nos diferenciamos en realidad de los paganos, debido a que hemos sido totalmente, digamos, influenciados por ellos. Por eso que somos Paganizados, positivistas. hermano. Hemos sido paganizados. Exactamente, porque, ojo, hemos sido educados en el paganismo durante muchos años, o sea, en el colegio, los colegios están totalmente dominados por el paganismo positivista moderno, ¿no? Entonces ese es el grave problema que tenemos, ¿no? Entonces cuando venimos aquí a decir que las instituciones son aquellos principios básicos, fundamentales de un orden social, que no son, digamos, un edificio, ¿no? Que no es una burocracia, sino que son principios, como por ejemplo principios fundamentales básicos de la realidad, como son por ejemplo la ley, como lo es por ejemplo el individuo, la familia, y así un montón de instituciones básicas, institución como por ejemplo El la dinero, el compra-venta, lenguaje. el lenguaje, la compraventa, el intercambio, los contratos, el derecho, etcétera, ¿no? Son una estructura de la realidad con la que nosotros nos coordinamos entre individuos, entre familias, ¿no? Y que nos permiten interactuar, ¿verdad? Pero en nuestra nación, porque en el momento cuando queremos interactuar con esas instituciones, con otra nación, que es contraria a la nuestra, o sea, o tiene otra fe, ahí surgen los conflictos porque las instituciones no son las mismas, ¿entienden? Eso pasa, por ejemplo, con el mundo del Islam. Por eso es que el cristianismo estuvo en guerra con el Islam toda su vida prácticamente, ¿no? Porque sus instituciones eran totalmente contrarias y no había posibilidad De de reconciliarlas. de reconciliarlas, ¿me entiendes? Ujú. Hubo momentos en los que sí hubo reconciliación, ¿no? Pero esos momentos no duraron mucho hasta que se volvió a ver la antítesis, ¿no? Se volvió a ver la antítesis. Por eso que siempre va a haber guerra y nunca va a poder haber una armonía entre Islam, que es una nación en este sentido, y el cristianismo, ¿no? Volviendo al tema de la educación, para poder responderle finalmente, Ruduni usa en ese sentido educación, ¿no? Que es como de la institución. Y cuando habla de la escuela, habla del gobierno de estas corporaciones, de estas empresas, ¿no? Que son esferas particulares y que no deben rendirle cuenta a nadie más, sino, por supuesto, a la ley de Dios.
Así que son empresas que le deben responder a Dios y sus instituciones. Ujú. Claro, O sea, claro, derivada exactamente. de la Son medios, institución. Okay. claro, y ojo, son medios que usa una institución, que es la familia, los padres, la institución de los padres, para poder servirse de esos instrumentos, que sería la escuela, la universidad, etcétera, para poder llevar a cabo la institución de la educación, ¿me entiendes? De educar a sus hijos, que puede ser un medio, pero no es el único medio, ¿no? Y los padres pueden perfectamente prescindir de ellos sin ser acusados de nada, ¿no? Porque ellos son los últimos responsables y garantes de la educación de los hijos, ¿no? Así ¿Me que, entiendes? a ver si lo O sea, que resumo. no hagan uso, Ujú. Pues, disculpa. que los padres no hagan uso del colegio no quiere decir que los padres no están educando. ¿Me entiendes la distinción? O sea, que haya ausencia de colegio no quiere decir que haya ausencia de educación. Esa es la idea. Tremendo, hermano. O sea que podemos decir que la educación es institución y la escuela solamente un instrumento para lograr ese fin de la institución que es ¿verdad? Básicamente un mandato y un ordenamiento de Dios. Bueno, pues terminamos con a menos que el hermano Luis quiera Hermano. intervenir aquí. Sí, iba a preguntarle algo al hermano Yusef relacionado con, usted hablaba de una esfera de gobierno, ¿sí? Y la pregunta que le hacía, que le hago al hermano Yusef está relacionado si esta idea de esfera debemos entenderla en el sentido en que Abraham Kuyper usaba el término. Claro, ¿cómo lo usaba Abraham Kuyper o Abraham? Bueno, depende cómo lo quieras pronunciar. Yo comparto cómo él lo usaba, pero no comparto la palabra que usaba. Él usaba la palabra soberanía. No me gusta esa palabra, la soberanía de la esfera. Pero sí lo comparto en el sentido de que la esfera de la familia, por ejemplo, no puede ser, digamos, interferida por otra esfera como por ejemplo sería el gobierno civil, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo con él. De hecho, de ahí viene toda esta concepción que tenía Ruth Dooney y es lo que hemos estado desarrollando, ¿no? Eh, por supuesto que van a haber algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo estética, como que a mí no me gusta la palabra soberanía sobre esta concepción, pero sí, estaría de acuerdo en principio con Abraham Kuyper. ¿Algo más, hermano? Bueno, solo agregar que eh, educar hace parte de la gran comisión. Sí, de hecho, si uno entiende la palabra educación, tiene cierta relación con aquello que dice Jesús cuando da el mandato, ¿sí? Ir y enseñar, ¿sí? Ir y discipular a las naciones, ¿sí? Literalmente, vayan y eduquen a las naciones. Y otra vez el concepto de nación no es un concepto territorial como señalaba el hermano Yusef, creo que es un momento, sino que está más relacionado con las ideas religiosas que subyacen a cierto grupo de personas, ¿sí? Entonces, volvemos a la idea del hermano Yusef, sí, cuando hablamos de educación en términos de las otras naciones, estamos hablando de una confrontación de presuposiciones. Y bueno, eso para complementar lo que señalaba el hermano Yusef. Excelente comentario, hermano, porque si se fija, si nosotros llegamos a positivizar, por decirlo así, la institución de la educación, como se hace en nuestros días, ¿no? Que está monopolizada prácticamente por el Estado, en el sentido que el Estado es el único que es garante de la educación, ¿no? El que dice lo que es verdadera educación y que no. A tal punto de que, por ejemplo, en mi país, no sé cómo estará desarrollada esta idea en otros países, pero en mi país es el Estado el encargado de acreditar a las instituciones educacionales, ¿no? Digamos, a las corporaciones
educacionales. Entonces, si positivizamos esta idea de educación, estamos los cristianos en el riesgo de perder digamos, esa institución que nos ha sido dada por Dios, ¿no? Por eso es que debemos declarar que la educación es totalmente una institución dada por Dios y que es libre, no está monopolizada, ¿no? Que, como podríamos usar el lenguaje de Abraham Kuyper, que es una esfera soberana, o sea, que no puede ser controlada por nadie, ¿me entiendes? Entonces, no ser controlada por nadie, que no me gusta la palabra soberana, pero haciendo uso de las palabras de Abraham Kuyper, nadie lo puede controlar. Y como nadie lo puede controlar, todos podemos servirnos de ella, ¿entiendes? De esa institución, ¿no? Y nadie puede negar digamos, esa libertad que tenemos todos de ejercer esta institución de la educación. En el momento que se la negamos a alguien, entonces estamos negándola a nosotros mismos, ¿entiendes? Esa es la idea. Bueno, hermano, imagínese que usted mencionaba algo de su contexto en Chile y recientemente salió una noticia por uno de los periódicos grandes, llamado Grande acá en Colombia, que estaba prohibido el uso de corrección física a los niños. ¿Sí? O sea, eso hace 20 años era impensable. ¿Sí? Sí, o sea, ya, o sea, usted señalaba que el Estado define lo que es la educación, pero no solo eso, ya está definiendo cómo, ¿sí? Ya no lo que es, sino el cómo. Y no solo eso, si uno mira, acá tenemos el Ministerio Nacional de Educación, el Ministerio de Educación Nacional, y por medio de ese órgano hace algún tiempo publicaba, es el medio del Estado para planificar, ¿sí? Para planificar, ese es el instrumento predestinador del Estado, ¿sí? Como no tiene control exhaustivo sobre la realidad, ¿sí? Entonces él debe inventarse departamentos para llevar a cabo su predestinación en distintas instituciones. En este caso, se vale del Ministerio de Educación para controlar quiénes están preparados para impartir un currículo, ¿sí? Hemos hablado de la educación y no hemos tocado el asunto del currículo. Sí, de hecho, la palabra educación, la etimología, da la idea, bueno, nosotros usamos la palabra arrepentimiento, ¿cierto? La palabra arrepentimiento muchas veces es tomado de volver por el camino. Bueno, una analogía es que la educación es traer al camino, conducir, ¿sí? De afuera, ¿sí? Traer de afuera. Y para eso se utilizan los currículos. El currículo tiene que traer de un estado de ignorancia o de desconocimiento, si queremos decirlo, de determinadas cosas, hacia un estado de conocimiento. Entonces, el Estado, por medio de su organismo controlador, entonces ya ha tomado control del currículo. Él dice que es educación, que es conocimiento, que es ignorancia, que es la verdad. Es un Entonces, tipo de gnosticismo ahí. en cierta forma, ¿sí? Tremendo, hermano, sí. Sí. Acá le dicen a eso que usted dijo al principio de tocar a un estudiante, le dicen maltrato institucional. Revelador, ¿no? De hecho, la misma Biblia o la palabra de Dios nos ordena ordena a la familia, a la institución de los padres, a hacer uso de la vara para corregir al niño, ¿no? Es uno de los instrumentos que se usan para educar, ¿no? Entonces, igual es complicada, ¿no? Cosa. Yo me recuerdo que hace 20 años atrás
a mí me pegaban con regla en el colegio, los profesores, me A acuerdo. mí también. A mí también. Y me castigaban y me tiraban al rincón en la esquina. Me hacían hacer, me acuerdo una vez me hicieron hacer 1000 flexiones. Es que me porté bien mal, pero bueno. Bueno, pero bien, bien dicho lo que decía el hermano Luis, que al apoderarse de buscar controlar la esfera de la educación o la institución de la educación, lo que se va a hacer es convertirse en Dios, ¿no? Y predestinar todas las cosas y organizar todas las cosas, porque entendamos, una nación depende de su educación, es importante, ¿no? Depende de los instrumentos que se usan de la educación. Por eso es que la ley bíblica establece en el antiguo pacto, estableció a los sacerdotes, ¿no? Para que enseñaran en toda la nación, en todas las ciudades, se dedicaran a enseñar de forma pública, y a los padres para que se dedicaran a enseñar de manera privada. Y en el Nuevo Testamento nos ha dado a los maestros, pastores, a los apóstoles, para que se dediquen a enseñar de forma pública, y a los padres, bueno, en realidad a todos los hermanos, para enseñar, ¿no? Enseñarse. Estamos llamados a la educación. Entonces, dar paso a esta monopolización de la educación, o a esta positivización de la educación, es peligroso, es sumamente peligroso. Es una negación de nuestra misión como iglesia. Wow, qué fuerte, tremendo. ¿Algo más para aportar a este final? Pues, bueno, algo que comentábamos hace algún tiempo con el hermano William cuando hablábamos de educación cristiana, es que, bueno, yo creo que ya hemos aportado los elementos necesarios para una afirmación provocadora, ¿sí? O la educación es cristiana o no es educación, ¿sí? Porque, bueno, ya anteriormente hemos establecido que como cristianos creemos que Dios es quien tiene la potestad, si Él es soberano, para decirnos qué cosas debemos enseñar y qué cosas debemos aprender, ¿cierto? Pero imagínense que en el mundo hay quienes dicen ser sus competidores y pretenden ponerse al lado de Dios y definen las cosas en sus propios términos, ¿sí? Entonces aquí tenemos definiciones aportadas por Dios que son la definición, ¿sí? Y otras alternativas, entre comillas, que son creadas por el hombre, ¿sí? Ahora, imaginémonos las consecuencias epistemológicas de aceptar esas definiciones que por su punto de partida son una rebelión contra lo que Dios ya ha establecido como una definición, ¿sí? De hecho, hay algo que cuando hablamos de educación siempre señalo, ¿sí? Y es que en Juan 1.1, cuando leemos logos, ¿sí? Es palabra, discurso, razonamiento, pero también eh, puede significar definición, ¿sí? Entonces, en un sentido, lo que nos está diciendo el pasaje es que en el principio era la definición estaba con Dios y la definición era Dios. Sí, ahora qué acontece, entonces por esto es que Dios define qué es verdadero, qué es falso, qué debemos aprender y qué debemos enseñar, ¿sí? Entonces, permitir que los estados, sí, los filósofos del estado, los psicólogos, definan y creen currículos en base a sus razonamientos huecos, para utilizar palabras del apóstol, es como lo que comentábamos hace un rato sobre la definición del mal menor, ¿sí? Es ya dar por sentado ciertas categorías que son ajenas al sistema de pensamiento cristiano. Entonces ya no hay un solo Señor, claro, ya hay una otra fuente de definición. Hermano, lo que usted me está diciendo, ¿no será que
que al permitirnos esto, entonces realmente estamos permitiendo que sea el Estado o el mundo quien entonces disipule a las naciones. Sí, exactamente. Y de hecho, el fracaso de muchas generaciones de cristianos ha sido ese, sí, han permitido que las naciones que deben ser discipuladas, sí, que deben ser untadas con sal y expuestas a la luz, entonces nos restrieguen con su oscuridad y apaguen la luz con las tinieblas. Fíjense que la iglesia ha sido mandada, como todos sabemos, la gran comisión a discipular a las naciones, como hemos dicho, esto es hacer maestra del mundo. Y esto no es algo que nos sacamos de un texto así aislado, esto es una cuestión que está en todo el Nuevo Testamento, en todo. Es una verdad que es innegable. La iglesia, según el apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, un texto muy citado, es columna y baluarte de algo absoluto, no es columna y baluarte de la religión, no es columna y baluarte de la salvación, no, es columna y baluarte de la verdad, y de forma absoluta, o sea, no es cualquier cosa. Jesucristo mismo nos dice que nosotros somos la sal como iglesia, ¿no? Que nosotros, los creyentes en Cristo, somos la sal y la luz de este mundo, ¿no? Estamos llamados a preservar este mundo y a darle luz, ¿no? A luz con la verdad de Dios. Por tanto, si el mundo está en tinieblas, es una cosa que podemos ver, o un termómetro, por decirlo así. Si el mundo está en corrupción, en tinieblas, está corrompiéndose, está pudriéndose, digamos, y no está sosteniendo en la verdad, o la está negando y la está persiguiendo, podríamos ver una condición espiritual o moral de la iglesia, no tanto del mundo, ¿no? Sino de la iglesia, porque es como decir que si yo meto una carne al refrigerador y la carne se me echa a perder a la hora, yo no le voy a echar la culpa a la carne, pues. No le voy a decir, la carne es la que está mal, aquí, no, esta carne mal, voy a ir al carnicero. No, lo primero y más sensato es decir, oye, hay algo mal en el refrigerador, está helando de verdad, está preservando, ¿no? Eso es lo sensato, ¿verdad? No empezar a poner el ojo en la carne, ¿verdad? Sino que es el refrigerador que está mal. Bueno, eso es lo que debemos ver. Si el mundo en estos momentos está mal, pues no hay que ser amilenialista, no hay que ser dispensacionalista, ¿no? Hay que ser cristiano. Y si está mal es porque hemos estado haciendo mal el trabajo. Eso es básicamente. Algo está mal en nosotros, los cristianos, como iglesia. Un mea culpa debemos hacer. Bueno, excelente, hermano. A menos que ustedes quieran agregar algo más, creo que este tema lo podemos dejar para otro tema más para el instituto y profundizar en un futuro. Así que, ¿algo más, hermano? Bueno, pues entonces nos vamos para la próxima. Los dejamos en esta. Chao, nos vemos en la próxima.